El arroz es el producto agrícola más afectado por el invierno en el país y en 16.000 hectáreas hay pérdidas totales o parciales. Televistazo recorrió la principal zona de cultivo. Alrededor de 1.700 familias recibirán $470 de compensación por el derrame petrolero en Esmeraldas, según un decreto firmado por el presidente Noboa. Un estudio de la Universidad Católica determina que el dengue puede dejar secuelas a largo plazo, como depresión y disminución de la capacidad de memorizar. Televistazo hace un muestreo sobre los ofrecimientos de los candidatos en salud, call centers y bonos, y calcula los montos que se requerirían para cumplirlos. Una vía se hundió por un socavón que dejó sin luz a un sector en el sur de Quito. Y en el norte, filtraciones acumuladas por las lluvias rompieron una tubería que inundó viviendas. 450 militares y policías fueron recibidos a bala cuando ingresaban a la zona minera de Buenos Aires en Imbabura. Los uniformados destruyeron 100 edificaciones de madera y zinc que fueron construidas por mineros ilegales. ¿Cómo fue que el correísmo salvó la sesión legislativa de anoche en la que se aprobó una ley que destinará $1 por cada barril de crudo procesado en Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos? El presidente Donald Trump anunció los motivos por los que pretende anexar Groenlandia a Estados Unidos y enviará mañana a su vicepresidente a la isla. Estados Unidos suspendió la entrega de tarjetas de residencia a refugiados y asilados. Según el gobierno de Donald Trump, hay fraudes en algunas solicitudes. Televistazo muestra el minucioso trabajo que 5 restauradores ejecutan para rescatar 40 pinturas del Museo Municipal de Guayaquil. El Fútbol Club Barcelona triunfó en la Liga Española, superó al Real Madrid y es el líder del certamen. La información más destacada del día comienza ahora en Televistazo Estelar. Amigos, buenas noches y bienvenidos. Las pérdidas económicas por los estragos que dejan las lluvias en los sembríos de arroz ascienden a más de $6 millones. 5.600 arroceros en 4 provincias del Ecuador están perjudicados y es que el arroz es el cultivo más afectado por el invierno, como lo informa Luis Alfredo Zúñiga. Usan canoas, pero no es un río. Son hectáreas de cultivos de arroz que las lluvias han dejado bajo el agua. Y esta es, para algunos agricultores, la única forma de cruzar. Todo se perdió. Por allá había arroz sembrado, pero ya se perdieron. Daule en Guayas es evidencia del impacto del invierno en los arrozales, el cultivo más golpeado en Ecuador. La Secretaría de Gestión de Riesgos ha reportado 25.000 hectáreas con pérdida total o parcial de todo tipo de productos. De esa cifra, más de la mitad, 16.000 hectáreas, son de arroz, según el Ministerio de Agricultura. Janet Briones pertenece a la Junta de Riego y Drenaje Unión y Progreso de Daule, que abarca 3.000 hectáreas de arroz en 8 recintos. En febrero sembraron 1.500, que esperaban cosechar en mayo. Pero el invierno cambió todo. No va a haber cosecha en este periodo. Lo que podemos rescatar es lo parcial que hay para el consumo. La noche del martes volvió a llover en Daule. Los arrozales de San Borondón también están afectados, sobre todo en zonas bajas como el recinto General Gómez. Jimmy Albán, presidente de la asociación 100% Arrocero, dice que no esperaban un invierno tan duro. Este sector en un invierno normal no le pasa nada. Ya algunos hemos optado para de nuevo meter la maquinaria a fanguear y lo que a poco ha dejado por ahí meter el ganadito que por ahí tienen unos compañeros. Esperar que baje el agua y esperar que esperen las deudas también. Además de Guayas, los arrozales de los ríos Manabí y Loja tienen $6.7 millones en pérdidas. El Ministerio de Agricultura afirma que el abastecimiento de este producto está garantizado y que una vez que baje el nivel del agua, se hará un estudio técnico, aunque los arroceros dicen que se necesita ayuda inmediata. La estatal Petroecuador empezará a compensar a las familias afectadas por el derrame de petróleo en Quinindé, en la provincia de Esmeraldas. El presidente de la República emitió ya un decreto que obliga a pagar de manera inmediata a los primeros perjudicados. Francisco Garcés explica cómo se llevará a cabo este proceso. Petroecuador empezará a pagar compensaciones de $470 a cada familia afectada por el derrame de petróleo del pasado 13 de marzo. El Ministerio de la Mujer será el encargado de canalizar los recursos y entregarlos a los perjudicados.
El sistema de compensación fue dispuesto por el presidente Daniel Noboa en el decreto 577. El documento ordena que cada 10 días la Secretaría de Riesgos actualice el listado de afectados. Tras obtener la información en las comunidades, entregará el informe al Ministerio de la Mujer, que se contactará con las familias, verificará que cumplan con los requisitos y solicitará a Petroecuador el presupuesto para las compensaciones. Petroecuador informó que transfirió $700,000 al Ministerio de la Mujer para cumplir con las indemnizaciones ordenadas, y a la par ese ministerio dijo que ya están identificadas las primeras 200 familias que serán compensadas. El gobierno tiene un listado adicional de 1.500 familias afectadas que entrarán en el proceso. Para recibir el beneficio, los afectados deben tener una cuenta bancaria y cédula. Si es necesario, Banecuador las abrirá y las brigadas del registro civil recorren las comunidades para entregar el documento de identificación. Según el decreto, esta compensación preliminar se pagará una sola vez a cada familia y sin perjuicio de que Petroecuador las indemnice posteriormente. Elecciones 2025, segunda vuelta. El presidente candidato Daniel Noboa hizo campaña en Guayaquil sin encargar el poder, pero envió al Consejo Nacional Electoral una carta para notificar que por 12 horas haría proselitismo sin usar los recursos públicos. Diego Cuenca describe lo que dice ese documento. El miércoles, Daniel Noboa participó en lo que él considera sus primeros actos proselitistas de la segunda vuelta electoral. Lo hizo en Guayaquil, a pesar de que no ha solicitado licencia para hacer campaña, ni ha encargado la presidencia, pero 4 horas antes de ese evento, Noboa envió esta carta de 3 páginas, dirigida a Diana Atamaine, presidenta del Consejo Nacional Electoral, en la que decía: me permito notificar a usted, y por su intermedio al Pleno del Consejo Nacional Electoral, que el día 26 de marzo de 2025, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, realizaré actividades proselitistas en mi calidad de candidato. En la agenda estuvo una reunión con los asambleístas electos por Guayas, del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional ADN, en una de sus sedes. Hoy ya estamos en campaña, por más que algunos no quieran, pues, que yo salga a territorio, o que quieren, pues, que le encargue a una traidora que ya está destituida, por si acaso, el cargo de presidente de la República. En la notificación al CNE, Noboa también aseguró que pedir licencia a la Asamblea Nacional para ausentarse un mes era un riesgo, pues se le podía negar y se le volvería una figura no idónea para ejercer actividades de campaña electoral de un presidente y candidato. Noboa también repitió el argumento que el ministro de Gobierno José de la Gasca dijo en varias entrevistas, que esa campaña no se trata de una reelección, porque Noboa está completando el periodo presidencial que dejó inconcluso el expresidente Guillermo Lasso como efecto de la muerte cruzada. Hasta el momento, el CNE no se ha pronunciado públicamente sobre esta carta. Y la decisión del presidente Noboa de no pedir licencia es cuestionada por juristas. Según ellos, el mandatario corre el riesgo de una sanción por infracción electoral a pesar de la notificación que, como vimos, remitió al CNE. Patricio Díaz tiene los detalles. La notificación del presidente Daniel Noboa al CNE no tiene validez según juristas. Ellos insisten en que el mandatario debe pedir licencia para hacer campaña. El constitucionalista André Benavides cuestiona la justificación del Ejecutivo de que existe un vacío por la muerte cruzada. No existe ningún vacío. Y si es que el gobierno interpreta que esto no es una reelección, sino una elección, de igual forma tendría que pedir una licencia para hacer campaña electoral. El mandatario en su oficio al CNE dice que si tuviera que pedir licencia estaría supeditado a la voluntad política de la Asamblea, lo que pondría en riesgo su participación en la segunda vuelta. El ex vicepresidente del CNE, Medardo Oleas, dice que el mandatario no puede evadir esa obligación, aunque no necesariamente debe solicitar autorización a la Asamblea. ¿Qué tal que le nieguen, le quitan el derecho de participar en un proceso electoral, que es su derecho democrático? Entonces solo tiene que notificar de esto a la Asamblea Nacional. No pedir licencia pone al presidente en riesgo de recibir una sanción electoral.
Ambos juristas coinciden en que el Consejo Nacional Electoral tiene que responder ese oficio y, si no se ha pedido licencia, informarlo al Tribunal Contencioso Electoral. Que solo se activa previa a la presentación de una denuncia para que comience el proceso sancionatorio. Para Benavides, el oficio del presidente es un argumento de defensa si hay denuncias en su contra, sea electorales o ante Contraloría. Él dice, voy a hacer campaña de tal hora a tal hora y no voy a hacer uso de recursos del Estado. Creo que más bien aquí, más allá de tener una deferencia con el CNE, es una prueba que se va a utilizar en algún momento para decir que no se ha cometido ningún tipo de delito de peculado. La negativa a pedir licencia puede cambiar en cuanto se ejecutoríe la sentencia contra Verónica Abad y pueda nombrar una vicepresidenta encargada, a quien delegar la presidencia hasta el 10 de abril, cuando concluya la campaña electoral. La candidata presidencial de la Revolución Ciudadana, Luisa González, estuvo este miércoles en Esmeraldas, provincia donde también sesionó la Asamblea Nacional. González dijo que la iniciativa fue suya, involucrando al legislativo en su campaña por la segunda vuelta. Francisco Garcés amplía esta información. Luisa González involucró a la Asamblea en su campaña presidencial. Este miércoles estuvo en Esmeraldas haciendo coincidir sus actividades con las del Legislativo por iniciativa suya, aseguró. Hice un pedido a nuestra bancada para que aprueben el proyecto de ley presentado por nuestro asambleísta Lenín Lara para que a Esmeraldas, a Sucumbíos y también a Santa Elena se le otorgue $1 por cada barril de petróleo refinado. González usó su posición como presidenta de la Revolución Ciudadana para coordinar con su bloque legislativo y con la presidenta de la Asamblea, Viviana Veloz, para lograrlo. Después de estar en la mañana en Esmeraldas, González regresó a Quito. Mantuvo una reunión con los directivos de la Cámara de Comercio. Les ofreció mejores condiciones para realizar sus actividades económicas. Luego fue al sur, al sector de Cutuclagua, en donde participó en una cabalgata y una reunión con los habitantes. Este jueves empezó en La Tacunga, en Cotopaxi, donde cumplió con entrevistas pactadas en medios de comunicación. Su discurso estuvo centrado en ofrecer obras para la provincia, entre ellas el proyecto multipropósito Chalupas, que incluirá 2 hidroeléctricas para Cotopaxi. Y precisamente con 106 votos a favor y 2 abstenciones fue aprobada en segundo debate la ley de rentas por refinamiento de petróleo que beneficia a las provincias de Esmeraldas, Sucumbíos y también Santa Elena. La sesión se llevó a cabo en la provincia de Esmeraldas. La sesión número 1017 de la Asamblea Nacional se realizó en Esmeraldas 2 semanas después del derrame de crudo por la rotura del Sote en esta provincia. La cita tuvo lugar en el Auditorio Euskadi de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. 4 cuadras aledañas a la universidad ubicada en el centro de la ciudad fueron cerradas, mientras 35 agentes de tránsito desviaban a los vehículos. Al menos 150 policías asignados a Esmeraldas y otros 45 de la escolta legislativa resguardaron el lugar desde las 6 de la mañana, aunque los legisladores recién empezaron a llegar al mediodía. La sesión estaba planificada para las 13 horas. Inició 35 minutos después en modo híbrido. En total participaron 119 asambleístas, de los cuales 58 acudieron presencialmente. En la sesión se cumplió con el segundo debate del proyecto de ley orgánica de participación de las rentas del Estado a favor de los gobiernos autónomos descentralizados por industrialización de petróleo en las provincias Esmeraldas, Santa Elena y Sucumbíos. Los alcaldes de Esmeraldas, Río Verde, Quinindé, San Lorenzo y el vicealcalde de Muisne comparecieron. Luego, 13 asambleístas, en su mayoría de Esmeraldas, Sucumbíos y Santa Elena, intervinieron. Aquí no hubo pantallas electrónicas ni pulsadores. En lugar del sistema digital habitual, los asambleístas levantaron pequeños carteles de cartulina con las palabras sí, no o abstención. La votación tomó menos de 25 minutos. La ley fue aprobada con 106 votos a favor y 2 abstenciones. Esta ley entregará $1 por cada barril de petróleo que se procese en estas 3 provincias. Según esa normativa, el Ministerio de Finanzas tendrá que entregar $45.198.000 a las parroquias, los municipios y las prefecturas de estos territorios.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eleva la presión sobre Groenlandia tras anunciar que es necesario anexarla a su país. Durante una entrevista radial dijo que el territorio es clave para la seguridad. El vicepresidente J.D. Vance visitará la isla mañana en medio de críticas por las intenciones del gobierno. Más detalles con Ileana Suárez. En una entrevista radial, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó clara cuál es la misión de la delegación estadounidense, liderada por el vicepresidente J.D. Vance, que llegará mañana a Groenlandia. To let them know that we need Greenland for international safety and security. We need it. We have to have it from a defensive posture and even offensive posture is something we need, especially with the world the way it is. La Casa Blanca tiene un especial interés en la isla por su ubicación estratégica. Trump alega que hay barcos rusos y chinos rodeándola e incluso afirma sin dar nombres ni pruebas que funcionarios groenlandeses quieren que Estados Unidos brinde protección militar. Y aunque inicialmente la visita la iba a hacer solo la esposa del vicepresidente, Usha Vance, con su hijo, para atender una carrera de trineos y ver sitios culturales. Ayer J.D. Vance anunció que él irá a la base militar estadounidense de Vidufek, a 1.500 kilómetros de la capital, Nuuk, y recibirá un informe sobre cuestiones de seguridad en el Ártico. Groenlandia es la isla más grande del mundo. Funciona con su gobierno propio, aunque es un territorio autónomo de Dinamarca, por lo que la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, insiste en que ese territorio no está a la venta. Además, calificó de presión inaceptable la controvertida visita estadounidense, pues ahora mismo Groenlandia está en proceso de formar un nuevo gobierno tras las elecciones legislativas del 11 de marzo. Europa se une en torno a Ucrania, discute nuevas alternativas para mantener el apoyo a la defensa ante la invasión rusa y propone una vez más la presencia de una fuerza multinacional que dé tranquilidad y disuada a Rusia de perpetrar nuevos ataques cuando se haya firmado la paz. Pedro Jiménez informa que la cumbre de París está liderada por Francia y Reino Unido. 31 líderes europeos se dieron cita esta mañana en París, en la llamada Coalición de Voluntarios, la tercera cumbre que celebran por la seguridad de Ucrania. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha insistido en el proyecto de desplegar una fuerza con militares de varios estados para garantizar la paz una vez que termine el conflicto. Tropas que puedan instalarse en ubicaciones estratégicas y actuar como elemento disuasorio ante cualquier nuevo intento de agresión por parte de Rusia. Macron ha advertido que no se trata de sustituir al ejército ucraniano, aunque sobre la presencia militar extranjera en Ucrania todavía no hay consenso entre los europeos que buscan fortalecer la posición de Kiev y presionar a Rusia para que acepte un alto al fuego sin condiciones, incluida la propuesta de Estados Unidos de establecer un cese total de hostilidades inicialmente por 30 días. El primer ministro británico Keir Starmer señala que por ahora los países de la Unión Europea coinciden en que solo pensarán en levantar las sanciones económicas contra Rusia si el presidente Vladimir Putin para la agresión y retira sus tropas de Ucrania. Estados Unidos no forma parte de esta coalición, pero Europa espera el apoyo de Donald Trump a sus iniciativas, mientras Washington avanza en una serie de diálogos directos con Rusia y con Ucrania en el camino de conseguir el final de la guerra. El plan habitacional Las Casas Colectivas, ubicado en el centro sur de Guayaquil, está abandonado y es acechado por la banda Los Lobos. Ahí viven más de 1.000 personas que roban agua, energía eléctrica y no pagan arriendo. Merlin Ochoa informa que algunas instituciones públicas tuvieron que intervenir. El plan habitacional llamado Las Casas Colectivas está en medio del abandono del Estado y la criminalidad. Son 8 bloques con 481 departamentos donde viven, según los dirigentes, 1.200 personas. Fue construido hace 75 años por el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para sus trabajadores, pero actualmente las instalaciones están en el olvido. Todas las conexiones de agua y luz son ilegales. La falta de control hace que el Estado pierda recursos. No pagamos agua, no pagamos luz, no pagamos arriendo. ¿Desde hace qué tiempo? 10 años. O sea, no es por culpa de nosotros. Eso lo que hicimos era pagar. No nos querían cobrar, que ya no vayamos de aquí porque ya iban a derrocar esta colectiva. Nosotros seguimos aquí, peleamos siempre. Fue el primer plan habitacional del IES en las calles Gómez Rendón y José Mascote en el centro de Guayaquil, junto a una UPC y cerca de un colegio y un hospital.
La irregularidad ha convertido a estas viviendas en foco de inseguridad, donde los criminales encontraron territorio fértil para desarrollarse. La policía confirmó que en la zona opera la banda Los Lobos, que se dedica a la venta de drogas, armas y robos en las calles aledañas. Esta organización criminal, según la investigación de 2 meses de los agentes, se adueñó ilegalmente de algunos departamentos, pero no especificaron cuántos. Sobre todo en base a la amenaza, ven ellos como un sitio estratégico para sus operaciones delictivas y prácticamente los despojan de estos bienes y los utilizan como centro de acopio. Durante la madrugada de hoy fueron allanados todos los bloques con 1.200 policías y militares. Hay 7 detenidos, droga, armas y municiones incautadas. Por primera vez también participó el IES. Hicieron un censo, pero ninguno de los habitantes tenía los documentos que demuestren que viven de forma legal. El censo continúa, por ello la autoridad aún no establece qué pasará con los habitantes y la deteriorada estructura. En el 2017 ya se intentó derrocar estas instalaciones y no pudieron, justamente por esta figura de ser declaradas patrimonio cultural. Las casas colectivas ahora enfrentan un futuro incierto. Una investigación hecha en Ecuador revela que el dengue ya no solo causa daños físicos, también mentales y hasta neurocognitivos. El estudio se desarrolló durante 1 año y arrojó datos importantes, pero también preocupantes, como le explica Carla Delgado. El impacto del dengue en la salud puede ser más complejo de lo que se pensaba y dejar en algunos pacientes secuelas a largo plazo. A esa conclusión han llegado investigadores de la Universidad Católica, que publicaron este año un estudio que tardó más de 12 meses y en el que participaron 102 pacientes recién contagiados y 100 personas que no han tenido esa enfermedad. Los resultados revelaron que al mes de haber superado el dengue, alrededor del 60% de los pacientes mostraban síntomas de depresión. Esos niveles disminuyeron con el tiempo. No obstante, el estudio mostró que en la etapa posterior a la enfermedad, los pacientes con dengue tenían un riesgo significativamente mayor de presentar trastornos del estado de ánimo y que la enfermedad provocó daños en la salud mental y alteraciones del conocimiento. Al parecer es un tema pasajero, pero claro, en una de las conclusiones nuestras es que se necesita hacer un seguimiento mucho más largo. Las personas con síntomas de depresión presentaron dificultad para experimentar placer o interés en actividades que antes disfrutaban, como hobbies, deportes o incluso la interacción social. El estudio también reveló una afectación neurocognitiva. Se observó que puede comprometer el funcionamiento de la memoria de trabajo espacial. En el tema cognitivo no hubo diferencia hasta el mes 12, donde hay una ligera alteración en la capacidad de tomar decisiones, pero es digamos, este no es un hallazgo que signifique mucho porque es un hallazgo muy pequeño que ya se veía en tendencia, ¿no? No es la primera vez que los científicos determinan afectaciones mentales en pacientes tras el contagio de dengue. En 2024, la Universidad Nacional Zhenjiang de Taiwán informó luego de estudiar a 45,000 pacientes que la enfermedad puede contribuir a la aparición de estados depresivos a largo plazo. El presidente Daniel Noboa vetó de forma parcial por inconstitucionalidad la ley que reforma el Código de Trabajo y buscaba que los empleadores con más de 25 trabajadores contraten a una persona mayor de 40 años. Patricio Díaz informa que el Ejecutivo considera discriminatorio ese cambio. El presidente de la República vetó la reforma al Código de Trabajo aprobada por la Asamblea, que proponía que los empleadores con más de 25 trabajadores contraten una persona mayor de 40 años. El segundo año será de 1% del total de la nómina, incrementándose anualmente hasta llegar al 4%. El proyecto de legislativo también dispone una sanción para el empleador que la incumpla. Según la objeción, la medida es inconstitucional y discriminatoria con otros rangos de edad. Podría provocar una contradicción con otros grupos etarios, sociales y profesionales. El mandatario teme que cumplir esta obligación impida que se consideren grado académico, experiencia técnica u otras capacidades necesarias para ejercer una función en el sector privado. El Ejecutivo hizo también 9 objeciones más por inconveniencia sobre artículos que se referían a la no discriminación por edad en el sector público y a las prohibiciones de acoso y violencia en espacios de trabajo. Estas objeciones
pasan a análisis de la Corte Constitucional para que confirme o niegue la inconstitucionalidad de los artículos y luego devuelve el texto a la Asamblea. Estados Unidos suspende la concesión de tarjetas de residencia permanente para ciertos casos de refugiados y asilados. La administración de Donald Trump justifica la medida por supuestos fraudes en las solicitudes de las conocidas como Green Cards, por lo que cada caso será sometido a un análisis riguroso. Una tarjeta de residente, también conocida como Green Card, permite a un migrante vivir y trabajar permanentemente en Estados Unidos. Es un documento muy ansiado por quienes buscan establecerse en ese país. Pero ahora el Servicio de Ciudadanía e Inmigración del Departamento de Seguridad Nacional ha suspendido temporalmente los trámites de aprobación para un número indeterminado de migrantes en condición de refugiados o solicitantes de asilo. Según medios estadounidenses, la medida responde a 2 órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump, enfocadas en hacer un examen exhaustivo de cada solicitud para identificar fraudes y eliminar riesgos para la seguridad. Aunque no han dicho por cuánto tiempo estará suspendido el trámite o bajo qué parámetros se analizarán los casos, esta medida dejará en el limbo a miles de personas, a quienes inicialmente se autorizó su permanencia por haber demostrado que enfrentaban peligros en sus países de origen. Y el reinicio de los ataques israelíes contra Hamás agudizan la crisis humanitaria en la Franja de Gaza. La comida y los insumos médicos se están agotando porque el ingreso de camiones con suministro está suspendido. La ONU advierte que desde el 1 de marzo debieron pasar 15.000 camiones con alimentos y 1.250 con combustibles, pero no ha entrado ni uno. Para los palestinos en la Franja de Gaza, la situación vuelve a ser crítica con el reinicio de la ofensiva israelí. No solo se enfrentan a constantes bombardeos, también se suspendió el ingreso de ayuda humanitaria. Las filas para abastecerse de alimentos son enormes porque los suministros se están agotando. La gente recorre los mercados en busca de algún alivio, pero lo poco que encuentran está muy caro. No hay carne, pollo ni pescado. Con este cierre, los precios de las verduras y demás alimentos se han disparado. Se sobrevive con enlatados, dice este vendedor. La Agencia para Refugiados Palestinos de la ONU alerta que están al borde del colapso. Desde el 1 de marzo debieron pasar 15.000 camiones con alimentos y 1.250 con combustible, pero no ha entrado ni uno. La persistente inseguridad y las severas restricciones de movimiento están provocando una interrupción significativa en la asistencia alimentaria. Hay más de 77.000 toneladas de alimentos fuera de Gaza listos para entrar si los cruces se reabren, dijo el vocero del secretario general. En los hospitales la situación es caótica. Los heridos aumentan cada día por los ataques aéreos, pero los insumos para atenderlos también se están acabando. Tampoco hay suficiente sangre para las transfusiones. Durante el alto al fuego diariamente llegaban a la Franja de Gaza entre 500 y 600 camiones con ayuda humanitaria. Desde hace 3 semanas ese flujo se detuvo completamente, lo que constituye el periodo más largo sin provisión de suministros a Gaza desde que empezó la guerra. Y la Corte de Apelaciones de Washington ratificó el bloqueo de la ley de enemigos de extranjeros que usó el presidente Trump para expulsar a migrantes. El tribunal apoya al juez federal James Boasberg, que le prohibió al gobierno usar esta medida para expulsar a 238 venezolanos y enviarlos a El Salvador, alegando que son miembros del Tren de Aragua. Ocurre a la par de la visita de la secretaria de Seguridad Nacional a la cárcel de máxima seguridad Secot en El Salvador, donde fueron enviadas estas personas. Y otra estudiante musulmana fue detenida por las autoridades de inmigración de Estados Unidos, acusada de simpatizar con el grupo Hamás. Rumeisa Öztürk, una joven de 30 años de origen turco, hacía su doctorado en la Universidad de Tufts, en Massachusetts, y tenía un visado de estudiante vigente, pero aparece como autora de un artículo de opinión en el periódico de su universidad en 2024, en el que pedía al centro educativo que deje de financiar empresas con vínculos a Israel. Este caso recuerda al de Mahmoud Khalil, detenido hace unas semanas en Nueva York, acusado de incitar las protestas
terroristas contra Israel en el campo universitario de Columbia. Y miles de paraguayos marchan por segundo día consecutivo en las calles de Asunción en una manifestación contra el gobierno de Santiago Peña. Le reclaman mejoras en la salud, la educación y el empleo. Al mismo tiempo, partidos de oposición y sindicatos protagonizan una protesta contra la corrupción. Denuncian prácticas de manipulación de la justicia, uso indebido de dinero público y supuestos abusos del oficialismo. La movilización exige correctivos a Santiago Peña, que en agosto completará 2 de 5 años de mandato. Beethoven y Mozart regresan y se encuentran con Reggaetón y Trap, una obra de teatro en Quito cargada de humor. Además, en el Museo Municipal de Guayaquil se presentará la obra Que en paz descanse con Maribel Solines y Fernando Gálvez. ¿De qué se trata? Lo revisamos ahora en la agenda cultural con Estefanía Arias. Dale tú a mí no cantes, tú quédate callado. Una pieza teatral en la que los grandes maestros de la música clásica, como Mozart o Beethoven, vuelven a la vida y descubren que el reggaetón y el trap son los géneros musicales del momento. Vale, que a lo mejor se lo merecen, pero hay muchos que llevan picando piedra. La Chirichota llega a Quito con su show Vuelven los Clásicos, una propuesta cargada de humor interpretada por 7 artistas. El espectáculo será en el Teatro San Gabriel el sábado 29 a las 20 horas. Ese hombre que estaba ahí en medio de la carretera salió de la nada. Una obra que aborda con ironía y profundidad la diferencia de clases y la doble moral de la sociedad. Autoridades civiles, eclesiásticas y militares. De todo un poco. Y de poco lo mejor. Así es. Que en paz descanse, del escritor ecuatoriano José Martínez Queirolo, se presentará en el Museo Municipal de Guayaquil con la interpretación de Fernando Gálvez y Maribel Solines. La función gratuita será este jueves 27 a las 19 horas. Autoridades de gobierno detectaron que en Sociovivienda, en Guayaquil, los grupos criminales están ocupando de manera ilegal ciertas casas y desalojando a sus dueños. Este miércoles 100 viviendas fueron allanadas durante un operativo de seguridad para poder recuperarlas, por lo que se esperan más intervenciones de este tipo, informa Bessie Granjado. En Sociovivienda hay casas que están ocupadas ilegalmente por integrantes de grupos de delincuencia organizada. Así lo confirman autoridades de gobierno, que este miércoles realizaron un operativo en la segunda etapa de este sector del noroeste de Guayaquil para desalojar a los ocupantes ilegales y recuperar dichos inmuebles. Encontramos 4 departamentos que existen personas que no tienen forma de demostrar que son dueños de estos departamentos. Ya sacamos en el operativo anterior a cerca de 20 personas que estaban ocupando departamentos que no eran de ellos. 300 policías y militares verificaron 100 departamentos. Detallan que un 10% estaba ocupado por personas relacionadas a estas bandas. Pero lo que no vamos es a permitir que estas bandas trabajen, operen en estas zonas, ni en ninguna zona del país, y que ofrezcan estos departamentos a miembros de sus organizaciones. Los uniformados encontraron armas enterradas en los jardines. Se detuvo a 5 personas con antecedentes penales. Sociovivienda tiene una extensión de 240 hectáreas, dividida en 4 etapas. En Sociovivienda 1 y 2, las zonas más conflictivas, existen aproximadamente 5.844 casas. Información de inteligencia policial detalla que 2 agrupaciones pugnan el control de este territorio: Tiguerones y Tiguerones Fénix, que surgió tras la detención de uno de sus cabecillas, alias Negro Willy. Según la policía, estas casas, que tienen una superficie de 36 metros cuadrados, son utilizadas por las mafias para el almacenamiento de armas, reclutamiento de miembros de la banda y venta de droga. Las intervenciones seguirán en coordinación con los ministerios del Interior y de Desarrollo Urbano y Vivienda. Unas 100 edificaciones de madera y zinc fueron destruidas por la fuerza pública este jueves en la zona minera de la parroquia de Buenos Aires, en Imbabura. Servían como centros de entrenamiento, abastecimiento y descanso de mineros ilegales. Y no solo eso, también de los miembros de organizaciones delictivas, como lo informa Cristian Tinajero.
450 efectivos de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional ingresaron a la zona minera de la parroquia Buenos Aires del cantón Urcuquí la mañana de este jueves para frenar la extracción irregular de oro en Mina Nueva, Mina Vieja y El Olivo, que según las autoridades han vuelto a ser explotadas. Aproximadamente 1.500 a 2.000 personas estaban aquí directa e indirectamente trabajando en algo ilegal. En el ascenso a los yacimientos, los uniformados fueron recibidos a tiros por mineros ilegales. La fuerza pública logró repeler el ataque. Tras el enfrentamiento, no se reportaron heridos ni fallecidos, pero tampoco hubo detenidos, pues los atacantes huyeron del sitio. 3 grupos de delincuencia organizada se disputan este territorio. Tenemos conocimiento, según los informes de inteligencia, que son los grupos de los Lobos, un grupo de Olivier Celestierra, que es de Esmeraldas, y que posiblemente está ingresando otro grupo que quiere tomarse acá el sector. En la zona, los militares encontraron maquinaria para la explotación minera, radios de comunicación y armas. Con dinamita, 4 bocaminas recientemente abiertas fueron destruidas. Los uniformados le prendieron fuego a toda la infraestructura que era utilizada para esta actividad. En la parte baja, a 3 kilómetros de los yacimientos, maquinaria echó abajo estructuras de madera y zinc, donde funcionaban hostales y prostíbulos, y que además servían como centro de abastecimiento de estas organizaciones criminales. Al menos 100 viviendas que fueron construidas en menos de un año aquí en la conocida Ciudad de Plástico por mineros ilegales fueron destruidas por Fuerzas Armadas. En los sectores de la Visera 1, Visera 2 y en el Triunfo, permanentemente aquí calculamos que existían 600 personas. Principalmente colombianos y venezolanos. Todos los mineros fueron desalojados, no detenidos, pues según los agentes no estaban cometiendo un delito. Tanto militares y policías permanecerán en la zona para evitar que mineros ilegales regresen. En Quito, las intensas lluvias de este miércoles causaron daños en sectores como Chilibulo, donde el tramo de una vía colapsó, mientras en Carcelén, en el norte de la ciudad, 3 viviendas amanecieron inundadas tras el daño de una tubería. Joel Vanegas con el recuento de estos acontecimientos. Cortes de luz, socavones e inundaciones se presentaron en Quito luego de las intensas lluvias del 26 de marzo. En el sur, un tramo de la vía Chilibulo colapsó, formando un socavón de 6 metros de largo por 4 de ancho. No hubo vehículos ni personas al momento del hundimiento. La vía permanecerá cerrada hasta su reparación. Hay riesgo de que el socavón se expanda. El aguacero provocó la caída de un árbol en la red eléctrica, causando cortes de luz durante horas. Las lluvias también causaron daños en el sistema de alcantarillado e inundaron vías en el sector de Chirillacu, en el redondel de la Villa Flora y los alrededores del hospital del IE Sur. En el barrio Carcelén, en el norte de Quito, 3 viviendas de un conjunto habitacional se inundaron, pese a que no llovió. El agua me venía hasta la cintura, que hasta los muebles flotaban. Si me golpeaba un mueble, me quedaba ahí. Volvía a subir, pero iba estirando. Un tanque de distribución repleto por la acumulación de agua se desbordó. El agua dañó muebles y enseres que fueron arrastrados 9 metros. Destruyó ventanas y puertas. El comercio en Machala está bajo asedio. Disparos, explosivos y cobros ilegales han obligado a cientos de negocios a cerrar, mientras que otros operan pero bajo presión, pagando sumas que van desde los 30 hasta $1.000 semanales para evitar represalias. En el centro de la ciudad y en sectores estratégicos también, las calles lucen prácticamente desoladas, los locales vacíos y el temor crece entre quienes aún intentan resistir. La extorsión asfixia el comercio en Machala. Ataques a tiros y con explosivos mantienen en zozobra a sus 20.000 comerciantes. Según inteligencia policial, la violencia es generada por los grupos armados Los Lobos y su facción disidente Lobos Box, que no solo disputan el territorio para el tráfico de drogas, sino que también ejecutan extorsiones, convirtiendo las calles de la capital orense en un campo de batalla. El centro de la ciudad, antes dinámico por el comercio, hoy es un escenario de miedo. Comerciantes de la zona aseguran que el movimiento económico ha caído en un 60%. La gente ya no viene, ya no es como antes, se trabajaba hasta tardecito, 7 de la noche, a veces 8. La gente se mantenía en el centro. Hoy en el día a las 5:30, 6 de la tarde ya hay que irse por la inseguridad.
En calles como 9 de Mayo, entre Sucre y Guabo, unas 80 tiendas permanecen cerradas, con letreros de "se arrienda". Los vendedores temen hablar en cámara, pero muchos admiten que pagan vacuna, desde 30 hasta $1,000 semanales, según el tipo de negocio. Los extorsionadores dejan notas con un número de contacto. Si las víctimas no llaman, les incendian los locales. Han sido algunas víctimas, sobre todo de atentados, con cilindros de gas, con disparos. Son amenazas a la comunidad para ser dado justamente por lo general dinero a estas organizaciones criminales. En el sur de la ciudad la situación no es distinta. En el barrio El Pampón, las calles lucen desoladas. Esta zona, cercana al estero Huaylá, es un sector comercial con talleres de motores fuera de borda, almacenes de aceites y tiendas. Sin embargo, la extorsión ha alcanzado incluso a los propietarios de viviendas. Al menos 50 casas están abandonadas, han sido saqueadas, se quedaron sin puertas, ventanas e incluso sin techos. La policía ha identificado que muchas de estas viviendas fueron tomadas por bandas criminales que ahora las usan como guaridas. En un recorrido por la zona se evidenció la presencia de barreras improvisadas, con palos, piedras y llantas, para impedir el libre tránsito de vehículos. La noche de este miércoles, el ex consejero de Participación Ciudadana, Augusto Verduga, se refirió a la muerte de su asesor ocurrida en noviembre del año pasado. Ese episodio es mencionado, de hecho, en los chats extraídos de su celular del caso Ligados, como lo informa Fabiola Santana. Los chats de Augusto Verduga, extraídos por la Fiscalía de sus 2 teléfonos, revelan datos sobre el asesinato de su asesor Jimmy Ruiz el 5 de noviembre pasado en Daule, en Guayas. Él estuvo en el lugar porque lo estaba acompañando junto a otros amigos, entre ellos Cristian Anastasio, identificado en sus chats en Wire como Pantera Negra. Lamento todos los días no haberme olvidado de ese cheque. Me lacera que mi familia, ustedes, mis amigos y sus familias estén pasando por esto. Te entiendo, brother. No lo hiciste pensando que iba a pasar todo lo que pasó. Sin embargo, yo solo estoy poniendo mis oraciones en Dios y pidiendo paz para todos. Nos hubieran matado a todos, pero Dios nos dio una nueva oportunidad. Verduga se refugió en Quito con su familia y buscaba viajar a España. Estamos haciendo los trámites para irnos a España por un tiempo, quizá todo el mes de diciembre. Anoche, por primera vez, Verduga, procesado por asociación ilícita en el caso Ligados, habló del tema y aseguró en la red social X que el atentado iba dirigido a él y no a su asesor, y dio detalles de lo que pasó ese día. Jimmy, junto con 2 amigos más, me acompañó ese día a la ciudad de Daule, a la plaza comercial Mix Center, para resolver un problema que parecía menor: la devolución de un dinero por una compra de una empresa de muebles. Semanas antes yo había cobrado el primer cheque de esa devolución. En esa visita la actitud de los representantes de la empresa ya era hostil. Después de ese encuentro recibí una llamada inquietante. Quien se identificó como el gerente general de la empresa me advirtió con insultos y amenazas veladas que él mismo me entregaría el segundo cheque de $449.25 cuando regresara. Los amigos lo acompañaron, pero dijo que el gerente no apareció. En su lugar, una empleada me entregó el cheque sin mayores inconvenientes. Parecía que todo había terminado. Jimmy y yo nos despedimos en el estacionamiento. Él partió primero en su auto mientras yo subía al vehículo de mi cuñado, quien me había pasado a recoger. Segundos después, la tragedia. Un grupo de sicarios se acercó al vehículo de Jimmy y disparó más de 30 veces. En su cuenta en X mostró el cheque. También se quejó de la supuesta inacción de la DINASET y de supuestas presiones en fiscalía para que lo vincule. En el caso no hay detenidos y Verduga no ha rendido versión ante el fiscal. La envió por escrito. Elecciones 2025, segunda vuelta. Durante el debate presidencial hubo varios ofrecimientos. Por ejemplo, la declaratoria de emergencia sanitaria para solventar los problemas en la salud pública. Pero ¿cuánto podría costarle al Estado una medida como esa? La respuesta con Carla Delgado. Declarar la emergencia del sistema sanitario propuso Luisa González, candidata del correísmo, en el debate presidencial con Daniel Noboa. Es una de las propuestas para solventar los problemas del sistema de salud.
y la tomará, dijo, como primera medida si gana las elecciones. Pero fuera de firmar un decreto, ¿qué tan viable es que su eventual gobierno consiga los recursos para atender el enjambre de problemas que afectan al sistema sanitario? Al momento el país asigna 4% del Producto Interno Bruto para salud. Esto suma 4.850 millones de dólares y la Organización Mundial de la Salud recomienda, para que sea óptimo, al menos el 6% del PIB. Para eso faltan 2.400 millones de dólares. González no dijo de dónde saldrá el dinero y Daniel Noboa en este capítulo no hizo promesa alguna. Entonces, si es que la candidata González planea decretar la emergencia en el sector de salud, tendría que cubrir al menos el 0.5 del PIB y designar fondos adicionales sobre eso. Estamos hablando que debería dedicar aproximadamente $1.000 millones para que eso sea sostenible. No hay explicación factible de dónde va a sacar ese dinero, con los precios del petróleo cayendo, con la producción en disminución. En salud se suman rubros por pagar. 80 millones de dólares a Solca, 130 millones a las dializadoras, 1.500 millones a los prestadores de la red privada complementaria. Y son solo las facturas más conocidas, que suman 1.710 millones de dólares. Esto sin contar con el monto que se necesitará para arreglar equipos dañados de los hospitales y los costos para construir casas de salud. Una promesa que la candidata González también ha hecho. Además, los presidenciales ofrecieron mejorar el sistema de sanidad tanto en la red pública del Ministerio de Salud como del Seguro Social. En el IES, el presidente del Consejo Directivo, Eduardo Peña, dijo a Televistazo que ya se ejecuta el cambio hacia una solución digital. Eliminar los call centers para evitar las derivaciones médicas a prestadores de servicios con sobreprecios es una oferta electoral sobre la que los dos candidatos abordaron en el debate presidencial. Para recuperar los servicios de salud tenemos que eliminar la corrupción y ese maldito call center. Si hay que cambiar el call center, ¿por qué no lo ha hecho? ¿Por qué no lo hizo en este año y medio? Sorprendió, no obstante, que Daniel Noboa no haya dicho que el cambio hacia una solución digital se está haciendo, cuando esa ha sido una de las banderas de gestión de Eduardo Peña, su delegado ante el directorio del IES. Y él lo ratificó este miércoles a Televistazo, asegurando que en los 105 dispensarios del IES ya está instalado el sistema EasyBots, que en 8 meses reemplazará al call center. Lo que va a pasar es que progresivamente, mientras el robot se empiece a encargar, vamos a empezar a disminuir el número de operadores. Si eran 300, terminaremos con 30. Lo más probable es que siempre tengamos algún operador humano, por si las dudas. Sacar una cita médica en el IES aún puede ser traumático para afiliados y jubilados del Seguro Social, porque según Peña, el sistema informático está ajustando la georreferenciación entre médicos y pacientes. La tecnología requiere aún información para agendar citas directas con médicos especialistas sin pasar por un médico general. Lo que está pasando es que posiblemente te puede mandar un poquito más lejos, pero te da cita de especialidad mucho más cerca. Acuérdate que esas citas eran las que te decían, en 3 meses, en 4 meses. Bueno, eso va a empezar a desaparecer. Las citas van a ser mucho más rápidas y mucho más eficientes. Los datos dicen que los afiliados y jubilados usan cada vez menos el call center. Según el IES, 3 millones de citas se han agendado en hospitales, dispensarios y el EasyBot. En el call center, 491,000 afiliados y jubilados pudieron hacerlo en los últimos 5 meses, siempre con prolongados espacios de espera. En el caso del Ministerio de Salud Pública, el servicio de agendamiento de citas para los establecimientos de primer nivel se hacen en el call center 171, con intermitencias. Las agendas médicas allí se hacen también con la plataforma HealthBird. Según el gobierno, es un proceso autoguiado que permite incluso gestionar seguros médicos y hasta recetas. Los pacientes mudan hacia las plataformas digitales, pues según el Ministerio de Salud, 5.5 millones de citas se dan por canales virtuales y 1.5 millones por el call center. Los call centers del Seguro Social y del Ministerio de Salud son manejados por CNT. En el caso del Seguro Social fue adjudicado en este gobierno el 1 de julio del 2024 y no estuvo exento de cuestionamientos por un supuesto direccionamiento del contrato por el que se paga $5 millones.
Y entre las ofertas de campaña, los candidatos a la presidencia pusieron a los bonos y créditos como una de las soluciones para dinamizar la economía ecuatoriana. Expertos económicos creen que estos ofrecimientos no tienen sustento técnico ni financiero. Lo informa Carla Delgado. El debate presidencial estuvo plagado de ofrecimientos. Se ofrecieron, por ejemplo, bonos y créditos a tasas bajas como la solución para reactivar la economía. Daniel Noboa prometió 3 bonos. Uno de ellos ya lo adelantó. Ayer firmó un decreto para beneficiar a 100,000 policías y militares con una compensación económica de $507.06 por única vez, por su labor en las calles. Otro de $1,000 más para mujeres embarazadas. $1,000 también para emprendedores que beneficiarán a 100,000 personas. Un ofrecimiento que solo en los casos de la fuerza pública y de los emprendedores sobrepasan los $150 millones. Una cifra crítica para las finanzas del Estado. El déficit del presupuesto general del Estado y necesidades de financiamiento ya bordean casi los 15,000 millones. Entonces, una irresponsabilidad completa. Luisa González ofreció créditos con tasas de interés más bajas en la banca pública. Créditos a menos del 5% para agricultura, economía popular y solidaria para mujeres. Y empresarios mediante la Corporación Financiera Nacional. La banca pública ya está expuesta a mayores situaciones de riesgo, de morosidad, de provisiones de cartera problemática, cartera incobrable. Entonces, esto es simplemente trasladar el problema a la banca pública. Y eso no podemos seguirlo haciendo. Para él, las ofertas de campaña deberían demostrar viabilidad técnica y financiera. Y eso es precisamente lo que no están haciendo los dos candidatos. Luisa González y Daniel Noboa están aprovechando las redes sociales para tratar de sumar votantes. En el siguiente reportaje, un resumen de lo que deja la campaña digital en las últimas horas. En ambos casos, Luisa González y Daniel Noboa, las publicaciones muestran una especie de estrategia combinada. Los dos le cuentan a sus seguidores qué hicieron, dónde estuvieron y con quién se reunieron. Luisa González publica cada uno de sus movimientos, el recorrido en caballo, sus entrevistas radiales. Lo mejor es desayunar. La bolsa repleta de ayuyas que recibió como regalo. Los discursos en los que repite una palabra que suele usar con frecuencia para referirse a su contendor. Que un majadero les falta el respeto. Daniel Noboa también registra sus recorridos y encuentros, aunque en estas últimas horas hay uno que acapara la atención. La entrevista que tanto a él como a su esposa les hizo Daniel Javif, el famoso influencer, escritor y conferencista mexicano, que cuenta con más de 3 millones de seguidores en su canal de YouTube. ¿Cómo se sintieron ese día? Y trabajar hacia donde vamos. Los niños también aparecen con regularidad en las redes de los candidatos, más allá de que la ley prohíba usarlos para campañas políticas. Pero no todos son eventos y recorridos. Eso de estrategia combinada es porque ambos candidatos también producen contenido especialmente pensado para las redes. Un video en el que se ve a Daniel Noboa subiendo a un avión que lo lleva hacia un futuro que no le gusta, así que regresa de inmediato. La inversión pública. Otra publicación en la que se muestra a Luisa González dando un discurso en un set preparado, con imágenes en cámara lenta, mientras su voz asegura que con ella Ecuador estará mejor. De millones de jóvenes. Cada cual con su estrategia, ambos candidatos y sus equipos de campaña siguen publicando para captar más seguidores. Una fuerte lluvia que cae desde la tarde de este jueves inundó urbanizaciones de la parroquia La Aurora en el cantón Daule, en Guayas. Las calles se convirtieron en ríos, se afectó el tránsito y los ciudadanos tuvieron problemas para volver a sus hogares. Allí habitan más de 68,000 familias. Hubo estragos por la tormenta que dejó sin energía a algunos sectores debido a la caída de un rayo. La inundación ocurre en medio de la marea alta que, según el INOCAR, superó los 4 metros. Grok, la inteligencia artificial de la red social X, ha captado la atención mundial con sus respuestas públicas en esa plataforma. Desde las elecciones en Ecuador hasta la refinería del Pacífico que Jorge Glass veía, como cuenta Joel Vanegas. Aterradoramente inteligente califica Elon Musk a su inteligencia artificial en X, que llama Grok. Es tendencia por la cantidad de preguntas formuladas por los usuarios y por las respuestas que son públicas. Hay 2 millones de publicaciones hasta ahora. La conversación ha sido en particular sobre temas políticos. En Ecuador, cientos de usuarios hicieron preguntas sobre el último debate electoral, sobre gobiernos pasados y sobre casos de corrupción.
Una usuaria preguntó cuál es la mejor opción para Ecuador en los próximos 4 años entre Daniel Noboa y Luisa González. Grok respondió que es Daniel Noboa por su experiencia actual. También le consultaron sobre cuántos contratos ha hecho la familia Noboa con el Estado y respondió que desde mediados de junio de 2024, siendo Noboa presidente, su familia ha recibido al menos 4 contratos. Un usuario de Guayaquil adjunta esta imagen con su publicación y le consulta si ve ahí una refinería petrolera. Grok responde que la imagen no muestra una refinería, más bien un terreno despejado como una granja o un parque industrial, pero sin tanques ni tuberías típicas de refinerías, o sea, desmintió a Jorge Glass. Nayib Bukele le hizo 3 preguntas ayer. 1. ¿Quién es el presidente que más ha reducido los homicidios en el mundo? 2. ¿Cuál es el país más seguro de América Latina? La inteligencia artificial respondió, Bukele y El Salvador. La tercera debió haberlo defraudado. ¿Quién es el presidente más popular del mundo? Claudia Sheinbaum, contestó Grok. Y la presidenta mexicana reaccionó este jueves en la mañana. Y bueno, pues esta respuesta porque está simpática, ¿no? Algunos usuarios incluso se pelearon con el chatbot por no obtener la respuesta que esperaban. Estas interacciones y debates han colocado a Grok en el centro de las tendencias en redes. 40 obras pertenecientes a la reserva del Museo Municipal de Guayaquil están siendo restauradas. Se trata de un proyecto que busca la conservación de estas piezas culturales. Y es la primera vez que este espacio cultural lleva a cabo un trabajo de este tipo, como nos cuenta Estefanía Arias. Con precisión y cuidando los detalles. Así se está recuperando los colores de la obra San Juan de Nepomuceno, un óleo sobre lienzo del siglo XVII. Por primera vez, el Museo Municipal de Guayaquil está restaurando de forma integral 40 obras pertenecientes a la Reserva Patrimonial. Se trata de un proceso con el que se busca devolver a su estado original estas piezas artísticas. 5 restauradores trabajan en este proyecto que comenzó el 5 de marzo. Iniciamos primero con unas fichas de diagnóstico de cada uno de los bienes. Vemos desde los soportes en los cuales han sido realizados, la mayoría sobre una base, un soporte de madera con bastidores que lamentablemente no han sido técnicos, eso los vamos a cambiar. De ahí telas en las cuales vamos a intervenir con procesos ya de limpieza y vamos directamente ya al soporte, ¿no? Una base de preparación que por lo general tiene la mayoría de obras y la capa pictórica. Son piezas que fueron seleccionadas luego de una revisión mesurada, en la que encontraron algunas afectaciones. Daño mayor, podríamos decirlo, y que se da en la mayoría de obras de tema colonial, han sido los bastidores. Son bastidores que no son técnicos, son bastidores con maderas que ya se encuentran algunas apolilladas o rotas, no encuentran un buen bastidor. Entonces lo que hacemos es darle una nueva forma, ¿no? Un bastidor técnico con las características necesarias para poderlas montar y que obviamente la durabilidad de la misma sea la óptima. Tienen 120 días para restaurarlas, 12 ya están finalizadas. También se está trabajando en la conservación preventiva de unas 400 piezas exhibidas en las 4 salas del museo. Lo que hacemos acá es abrir cada una de las vitrinas y hacer una limpieza superficial de cada uno de los bienes. Hacemos una limpieza superficial, en algunos hemos tenido que hacer limpieza profunda y de ahí ya es un desarrollo de montaje expositivo, mediciones de temperatura, humedad y luxes, ¿no? Los ciudadanos podrán ver y conocer este proyecto, pues el museo abrirá desde abril visitas guiadas. Pueden venir artistas, estudiantes de arte o ciudadanía en general que quiera conocer cómo se realizan estos procesos. Las visitas van a ser a través de reservaciones. Vamos a entregar un correo donde pueden escribir para hacer la reservación. Así, se busca que los bienes patrimoniales se mantengan en el tiempo. Bad Bunny rompe un nuevo récord al superar las 1.000 millones de vistas con el videoclip Me Porto Bonito. Además, Ana María Palacios nos cuenta que Will Smith tiene una calle con su nombre en el barrio donde nació y creció, en Filadelfia, en Estados Unidos. A continuación, más información del espectáculo. Bad Bunny rompe un nuevo récord con el videoclip Me Porto Bonito, con Chencho Corleone, que alcanzó 1.000 millones de visitas en YouTube. El video musical fue grabado hace 3 años y fue dirigido por Fernando Lugo. Este es el 16º video de la plataforma en alcanzar la cifra techo de 1.000 millones. El tráiler de la película Fórmula 1 fue estrenado.
Brad Pitt encarna a un expiloto que abandonó las carreras y regresa a petición de su jefe de equipo. Él tendrá que competir contra Idris, un joven que hace alarde de su destreza en las carreras. En la cinta también actúa Javier Bardem y llegará a los cines en junio. Will Smith tiene una calle con su nombre en Filadelfia, Estados Unidos, en el barrio donde nació y creció. Recordó los valores, la educación y el trabajo duro que le enseñaron sus padres. Sus inicios en la actuación fue con la serie de televisión de los años 90, El Príncipe del Rap, en la que interpretaba a un adolescente de Filadelfia que se va a vivir con unos parientes ricos en Los Ángeles. ¿Qué implica para la democracia y las relaciones internacionales del Ecuador el reconocimiento anunciado por parte de Luisa González de la dictadura de Nicolás Maduro en caso de ser presidenta? Lo responderán mañana en Contacto Directo Carlos Estarellas, analista internacional, y Gabriela Guerrero, docente de la Universidad San Francisco de Quito y politóloga. Además, el Instituto de Meteorología advierte fuertes lluvias para estos días, principalmente en las provincias de la costa y también de la sierra. La información del clima en ecuavisa.com y siempre nuestros noticieros en vivo en Ecuavisa Play. Información verificada con el sello de Televistazo. Buenas noches.